Bueno, precisamente a continuación, Mercedes Alconada, del Colegio de Sevilla, nos va a hablar sobre ese turno del que estaba hablando Marcelo, pionero, que es el servicio de apoyo a las víctimas de trata. En el caso de Andalucía sí que me gustaría, antes me he referido, que estaba previsto también que Málaga hubiera intervenido, y quiero recordar pues el trabajo desarrollado desde ese colegio y José Luis Rodríguez Candela en el tema de los centros de internamiento, que ha hecho que Marcelo pues también tenga que asumir esa parcela, pero que nos hubiera gustado que Málaga, con su experiencia, nos hubiera expuesto también ese trabajo, ¿no? Pero a continuación, Mercedes Alconada nos va a hablar de ese turno pionero sobre apoyo a las víctimas de trata. ¿Bien? Sí. Sí. Agradecer ante todo a Pascual y al Consejo la posibilidad de compartir con vosotros hoy un ratito, y agradeceros a vosotros también vuestra presencia. Después de las brillantes exposiciones de mis compañeros, os toca sufrirme con unas pequeñas notas sobre la génesis de nuestro turno de extranjería y el turno de trata que ha comentado Marcelo. Entendiendo, me vais a permitir que las lea, sí, un poquito por encima. Entendiendo que, como bien decía Marcelo, el hecho de que un ciudadano extranjero tenga un asesoramiento absolutamente completo sobre sus derechos es fundamental para su plena integración, sobre todo en la coyuntura desfavorable que nos atenaza, para evitar situaciones de abuso, de explotación y de engaño que tan comunes son. Pues el turno en Sevilla se originó por un grupo de profesionales de la abogacía que desde entidades proinmigrantes lo prestaban de forma totalmente altruista, y que evolucionó después con el apoyo económico de la Consejería de Gobernación y Justicia hacia un turno de oficio dentro del ámbito ya más formal de la justicia gratuita. El turno se creó en 2001 y está estructurado o presta más o menos los servicios que también han comentado mis compañeros, desde la asistencia al detenido extranjero por expedientes sancionadores, denegaciones de entrada o solicitudes de protección internacional en dependencias policiales, también en dependencias aeroportuarias. Tenemos también asistencias en solicitudes de protección internacional, poquitas. Y se amplió con posterioridad un servicio de asesoramiento jurídico que se presta de lunes a viernes dentro de las dependencias del Palacio de Justicia. Colaboramos durante el tiempo en el que el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria existió, porque no sé si sabréis, se suspendió este mismo año. Colaboramos con ellos en la prestación de servicios de orientación a los ciudadanos extranjeros que estaban en prisión. Desgraciadamente, con los recortes presupuestarios, este servicio penitenciario desapareció y actualmente solo tenemos posibilidad de acceder a prisión para poder asesorar a los ciudadanos extranjeros cuando tenemos un requerimiento policial para un tema de expediente sancionador, o a instancias de las autoridades penitenciarias para algún tipo de procedimiento de solicitud de protección internacional. Con lo cual se ha visto muy mermado las posibilidades de asesoramiento que tenemos al ciudadano extranjero en prisión, que es uno de los grupos más vulnerables. El sistema retributivo, como comentaba también mi compañera Sonia, se ha visto sometido a muchas vicisitudes, desde siendo originalmente gratuito, también comenzó luego con un sistema de disponibilidad por guardia, empezó a pagarse las alegaciones, luego dejaron de pagarse, luego volvieron a pagarse, en fin, y este año finalmente hemos sufrido un recorte en el 10% en los baremos de honorario. A lo largo de los 11 años de existencia del servicio se han generado unas 10.000 intervenciones en expedientes de expulsión y se ha atendido unas 2.500 personas en los servicios de asesoramiento jurídico. Dentro de nuestra, aunque parezca mentira, ya larga historia, hemos tenido intervenciones en situaciones especialmente graves, como han sido la del encierro de ciudadanos extranjeros en la Pablo de la Vide, o situaciones de desgraciadamente sorprendente actualidad, como son los desalojos de ciudadanos rumanos. Situaciones que dejamos atrás en 2003-2004 y que ahora de nuevo vuelven a reproducirse por las reformas legislativas y la situación económica actual. Como parte de la Subcomisión de Extranjería tuvimos el placer de acogeros en 2006 en el 16 Congreso, perdona, tengo la garganta fatal, en el 16 Congreso Nacional. Y dentro de las conclusiones que recogimos en este año ya incluimos algunas de cara a la perspectiva de género. Enlazando con el tema de trata, entendimos que incorporar la perspectiva de género tanto en el ejercicio diario de nuestro servicio como en la formación que reciben los letrados, pues era absolutamente imprescindible, sobre todo porque entendemos que los letrados que prestan servicio en extranjería, como
muchos de vosotros habéis dicho ya, no solo deben de tener formación actualizada como base de un servicio de calidad técnica, sino también como parte de un compromiso moral y una sensibilidad especial que debe de tenerse si presta servicio dentro de este ámbito. Por tanto, incluimos ya desde 2006 sesiones monográficas sobre género y sobre trata, entendiendo que la trata, sobre todo la de explotación sexual, es una forma más de violencia de género. Debido a las características del entorno donde el Servicio de Extranjería de Sevilla presta su atención, que es el Partido Judicial de Sevilla y la zona limítrofe, con una importante densidad de población, con un movimiento económico importante y bien comunicado, los compañeros desde el principio, desde 2003-2004, empezaron a encontrarse unos perfiles que les llamaban mucho la atención. Eran perfiles de mujeres generalmente de países del este, sudamericanas o africanas, que prestaban servicio, eran explotadas sexualmente en clubes, en calles o en pisos, y que a los compañeros atendían originariamente solo para procedimientos sancionadores. Cuando los compañeros atendían estos servicios, se encontraban con que tenían enormes obstáculos para poder atender a estas personas por muchas circunstancias, principalmente por la falta de elementos normativos que les permitieran ampliar, ir más allá de lo que era la pura atención en el expediente sancionador, y así nos lo pusieron de manifiesto. No existían, por tanto, tampoco estrategias claras y ordenadas desde la Administración Pública, no existían planes, no existían protocolos de actuación y las estructuras policiales, judiciales y fiscales no estaban preparadas para este tipo de situaciones que por entonces eran bastante desconocidas. En estos últimos años, dichos perfiles además se han visto ampliados por las situaciones de explotación laboral o de otro tipo de trata para trabajo en semiesclavitud o matrimonio forzado. Afortunadamente, la evolución normativa llevó a la aprobación de planes, a la reforma de la Ley de Extranjería, del reglamento, a la aprobación de protocolos y a la modificación del Código Penal, con lo cual nos encontramos con más facilidades para poder asistir. Como resultado de toda esta evolución y a la vista de la experiencia que tenían los compañeros de extranjería y también los compañeros de violencia de género, en 2010 se creó un turno especializado en apoyo a víctimas de trata. El turno está formado por unos 130 letrados pertenecientes bien al turno de extranjería, bien al turno de violencia de género. Y es obligatorio su adscripción al menos a uno de ellos, entendiendo que dicha sensibilidad y la práctica y la formación es la que corresponde para poder apoyar a estas víctimas. Ha sido un logro muy importante porque ha visibilizado al colectivo de víctimas de trata, no solo de cara a la sociedad y a la administración, sino también dentro del propio ámbito de la abogacía, puesto que había sectores como los nuestros, como la extranjería, como la violencia de género, que sí tenían muy claro cuál era este concepto, pero había sectores implicados, como son los compañeros del turno penal, para los cuales este perfil era desconocido y entonces ellos generaban muchísimas disfunciones a la hora de tratarlo. No olvidemos que muchas de las víctimas de trata tienen muchos procedimientos abiertos, tienen muchos frentes y todos son decisivos a la hora de su recuperación si queremos tratarlo de forma integral. Por tanto, se estableció que el turno de trata asistiría a la víctima en todos los expedientes que tuviera abiertos, tanto sancionador como de cara a regularizar su situación documental en España, como a los procedimientos penales para personarse como acusación particular, como los supuestos de reclamación civil de indemnización. Bien, indudablemente la creación de este turno supone un importante avance, pero como bien decía Marcelo, todo no son luces y nos quedan algunas sombras, algunos obstáculos, algunos retos a los que tenemos que hacer frente diariamente. Especialmente yo, la perspectiva que os aporto, porque aunque yo pertenezco al turno de trata, no soy quien o no me siento legitimada para hablar por él, porque debería estar la coordinadora Amparo. Desde la perspectiva de los compañeros que ejercemos en extranjería, tenemos una importante responsabilidad, porque somos quizás el único contacto que la víctima tendrá en algún momento con un letrado que le pueda informar de todas estas condiciones. Es decir, del hecho de que usted es víctima de trata, de que tiene derecho a documentación en tales condiciones, porque desgraciadamente uno de los principales obstáculos que tenemos hoy por hoy, aparte del problema de que la propia víctima no se identifica como tal, que las dependencias donde se sigue asistiendo son absolutamente inadecuadas, la falta de recursos aún la agrava más, es decir, que te encuentras atendiendo a una víctima de trata en un pasillo,
con otras 200. Imagino que esto es vuestra experiencia también. El principal problema es que el sistema de designación de un compañero especializado en trata depende hoy por hoy de que la víctima lo requiera así, la mayoría de las veces no sabe ni que existe, o de que la policía llame pidiendo que sea un compañero de trata el que asista. Esto no puede seguir así, porque si no existe un sistema de designación directa, no existiendo guardias, miles de víctimas se pierden en el camino. Así que, desgraciadamente, este es uno de los principales problemas que nos encontramos. Hemos documentado casos en los cuales numerosas víctimas se han visto tratadas como testigos únicamente, se les ha tomado declaración, sin asistencia letrada, y luego han sido atendidas por nuestros compañeros de extranjería para abrirle un expediente sancionador, sin haberle informado de ningún tipo de sus derechos, ni haberle indicado absolutamente nada en relativo a su condición de víctima. Esto no se puede permitir. Entonces, podemos añadir a ello la obsolescencia de la normativa en materia de protección de testigos. Y, por último, no podemos dejar de mencionar el hecho de, bueno, pues todos los problemas que nos aquejan como letrados del turno de extranjería, por ejemplo, el hecho de tener que ratificar a presencia judicial la representación letrada, con lo cual la defensa de las víctimas se hace prácticamente imposible. Pese a todos estos obstáculos, no podemos dejar de reconocer los avances que se han producido, y desde aquí, aunque son muchos los obstáculos, os animo a seguir defendiendo y apoyando a este colectivo, que seguro que también está presente en vuestros colegios, porque yo creo que no hay nada más gratificante que, por pocas veces que se puede hacer, conseguir sacar a una víctima de una situación de, yo diría claramente, de esclavitud, y por tanto, pues yo creo que debería ser uno de nuestros principales colectivos de atención. Gracias a todos, me pongo a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna pregunta sobre el funcionamiento y que yo pueda responder. Gracias a todos. Muchas gracias, Mercedes.